Era una clase de matemáticas en séptimo grado. Leo se encogió al mirar las páginas de su cuaderno. El señor Stone, su profesor de matemáticas, se inclinó sobre él y dijo con desilusión: Leonardo, tienes otra vez un 2. Simplemente eres incorregible. Durante el recreo, camino hacia la sala de historia, Leo pasaba cerca del despacho de los maestros. Sin querer, aminoró el paso. Desde la puerta entreabierta llegaron carcajadas burlonas. Señora Evans, mire esta libreta. Leonardo Smith, le he puesto otro 2 por tercera semana consecutiva. Volvió a reírse el señor Stone. Ni siquiera sabe contar. Se hizo un silencio después de aquellas risotadas. Oh, señor Stone, eso es terrible, respondió la señora Evans, antigua profesora del niño, ahora con voz preocupada. ¿Y ha oído usted hablar de esa tarea para el concurso de matemáticas avanzadas del 11º curso? Sí, esos problemas son de nivel universitario, exclamó indignado el señor Stone. Acabo de verlos. Están completamente locos allí arriba. Ninguno de nuestros genios podrá resolverlos. Ni yo mismo lo entiendo bien. La humillación de Leo fue sustituida por una firme determinación helada. Al día siguiente, el chico se inscribió secretamente en el concurso de matemáticas avanzadas y le pidió a su tutor que no contara nada. El día del concurso, resolvió brillantemente todos los ejercicios y ganó el primer lugar. Al día siguiente, la noticia sacudió toda la escuela. Cuando el señor Stone vio los resultados del muchacho, no daba crédito a sus ojos. Leonardo Smith, levántate, gritó enfurecido. Sabemos que has copiado. ¿Cómo pudiste ser el único en resolver este problema si ni siquiera sabes contar? El profesor señaló la pizarra donde estaba escrita la ecuación más difícil y dijo: Ahora irás ahí y demostrarás ante todos cómo lo has hecho. Resuelve esto aquí y ahora. El señor Stone estaba convencido de que el muchacho había engañado a todo el mundo, pero lo que presenció le dejó estupefacto. Leonardo Smith nació en una pequeña ciudad tranquila, en los límites de un estado. Sus padres eran gente sencilla. El padre era ingeniero mecánico y la madre, profesora de inglés en la escuela. Eran personas prácticas y amantes del orden. Sus progenitores esperaban que su hijo heredase su mente racional y centrada. De niño, Leo era callado y observador. No le gustaban los juegos ruidosos, prefería estar solo. Era tímido, pero tenía una voluntad inflexible e incansable. Si Leo creía en algo, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Leo, has suspendido otro examen, gritaba su madre mostrándole otra calificación baja. ¿Por qué no te esfuerzas en memorizarlo? Mamá, esto es aburrido. Es como obligarme a contar ladrillos en lugar de construir una casa, respondía Leo. Leo, debes intentarlo. No querrás suspender siempre, le aconsejaba su padre. Sin embargo, Leo no era estúpido ni incapaz de matemáticas. Simplemente odiaba la forma escolar en que se impartían. Aritmética, sumas, restas, tablas de multiplicar. Todo eso le parecía mecánica y sin sentido. Pero cuando se topaba con fórmulas muy complejas, las mismas que estudian adultos en la universidad, su cerebro comenzaba a trabajar. Para él, esas fórmulas no eran solo números, sino bellos patrones y diseños intrincados. Instintivamente comprendía cómo debería verse perfectamente esa estructura. Podía percibir al instante dónde se encontraba el error en una enorme y compleja fórmula, porque rompía la armonía del conjunto. Él no calculaba, él veía. Leo sabía que pronto tendría un examen de aritmética, pero no se preparó para él. Odiaba los simples cálculos, pero intuitivamente se sentía atraído por cosas más complejas. Decidió que si no podía ser el mejor en el tedioso conteo, sería el mejor en la increíble matemática superior. Fue a la biblioteca municipal para buscar lo que los profesores de los cursos superiores habían mencionado.
Quisiera libro de matemáticas avanzadas, pidió en voz baja a la anciana bibliotecaria. Chico, tú estás en 7º grado. Debes irte a la sección de fracciones, replicó ella con una sonrisa. No, yo necesito lo más difícil, lo imposible de resolver, insistió Leo, con brillo en los ojos. Impresionada por su empeño, la bibliotecaria le dio un manual de matemáticas avanzadas. Las noches siguientes, Leo permaneció acostado bajo las mantas con una linterna, no calculando, sino analizando el contenido del libro. Una noche, su padre George entró en la habitación. Leo, ¿qué estás haciendo? Son medianoche, dijo severamente. Leo ocultó rápidamente el libro y contestó: Papá, estoy dibujando planos. No puedo dormir. Su padre se acercó y vio la mesa, donde descansaba la libreta con otra nota de 2 en matemáticas. Irritado, declaró: Leo, tienes que dormir para concentrarte en clase. Volverás a suspender tu examen. ¿Qué es eso? ¿En qué desperdiciaste tu tiempo, Leo? Solo estás perjudicando tu vista y malgastando el tiempo en tonterías. ¿Por qué estás dibujando estos garabatos sin sentido? Continuó el padre. Papá, esto simplemente me interesa, murmuró Leo. Con gesto irritado, el padre señaló la nota roja. Dedícate a tus estudios, no pierdas el tiempo en bobadas. Después de decir esto, el padre abandonó la habitación y fue a dormir. Leo bajó la cabeza. Aquel doloroso malentendido, que consideraran su don como necedad y sus esfuerzos como simple distracción, ardía dentro de él. Su confianza interior en su talento único lucharía contra el sufrimiento de la vergüenza. Supo que ese conflicto pronto encontraría su resolución. Leo se hallaba frente a la gran pizarra del salón. Detrás de él estaban los alumnos, ansiosos, y el señor Stone, cuyo rostro reflejaba desprecio. Bien, Leonardo Smith, susurró Stone, mientras apuntaba con tiza a la complicada ecuación. Esta es tu hora de gloria. Demuestra que no nos has engañado. Antes de que Leo alcanzara la tiza, brotó una risita sarcástica desde atrás. Señor Stone, probablemente va a contar con los dedos, gritó Mark, el principal matón. Quizás deberíamos darle un ábaco. Ni siquiera sabe la tabla de multiplicar, agregó Lisa, provocando algunas risitas entre los alumnos. Stone recorrió la clase con una mirada triunfal. ¿Qué pasa, Leonardo? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Necesitas ayuda? Leo apretó los puños, sintiendo cómo la humillación se transformaba en un frío fuego. Respiró hondo y tomó la tiza, ignorando totalmente las risas. Para él, esa fórmula no era un conjunto de números, sino una estructura rota y precaria. No iba a calcular. Veía. La tiza corría sobre la pizarra. Leo no escribía explicaciones paso a paso como les habían enseñado en la escuela. Comenzó directamente simplificando y reconstruyendo la compleja estructura. ¡Detente!, gritó abruptamente el señor Stone cuando Leo omitió los 3 primeros pasos. ¿Qué es esto? Tienes que mostrar la solución paso a paso. Estás copiando la respuesta. No. Leo miró al profesor por primera vez. Su voz era suave pero segura. No estoy copiando. Veo que esta parte se reduce así. Trazó una gruesa línea bajo una gran parte de la fórmula, transformándola instantáneamente. Pero, ¿dónde están los cálculos? Stone comenzó a enojarse. Los cálculos no son necesarios, respondió Leo. Este sistema es simétrico. En apenas 2 minutos, mientras la clase guardaba un silencio mortal, Leo terminó. Escribió el número final, perfecto, rodeado por un marco. Había resuelto un problema que hubiese ocupado a los estudiantes mayores al menos 1 hora. Stone alternaba la mirada entre el pizarrón y Leo, incapaz de comprender ninguna etapa, ya que Leo había realizado un gran salto intuitivo. Esto está copiado. Lo copiaste del libro, gimió Stone.
Su rostro se tornó mortalmente pálido. No, respondió Leo, contemplando su clase silenciosa. Lo escribí yo mismo. ¡Mentiroso! No puedes haberlo hecho. ¿Dónde está la prueba? Golpeó la pizarra con la palma de la mano. En ese momento, la puerta del aula se abrió. Entró el director Smith, junto con la señora Evans y el estricto profesor Clark de la universidad. Señor Stone, ¿qué está pasando aquí? El director mostraba evidente molestia. Director, este muchacho, Leonardo Smith, es un tramposo, protestó Stone. Afirma haber resuelto el problema olímpico. Lo obligué a demostrarlo, pero él simplemente escribió algo desordenado. Debe ser castigado. El profesor Clark, autor de los problemas olímpicos, se acercó en silencio al pizarrón y examinó la solución de Leo. Señor Stone, dijo calmadamente el profesor, su visión del problema es incorrecta. Señaló un error en la condición inicial, pero la solución del muchacho es impecable. Utilizó un método irreprochable de simplificación. Stone no cejaba. Pero él no puede contar. Hace una hora obtuvo un 2. Tiene memorizada la solución. El profesor Clark giró hacia Leo. Miró directamente a sus ojos, y Leo sintió que su don estaba siendo sometido a una seria prueba. Leonardo Smith, dijo el profesor, creo que has resuelto el problema, pero ahora voy a hacerte una pregunta muy sencilla, a la cual debes responder inmediatamente. Depende de esto si confirmaremos tu primer lugar y te llamaremos genio, o si te enviamos a casa con vergüenza. Leo sintió como la seguridad que acababa de recuperar se tambaleaba. Podía manejar la matemática avanzada, pero el cálculo elemental siempre había sido su punto débil. Comprendió, si cometía un error en esta simple pregunta, todos sus esfuerzos asombrosos y su victoria en la Olimpiada serían declarados un fraude y la marca de tramposo quedaría grabada en él para siempre. El profesor Clark se apartó del pizarrón. Su mirada, como un láser, se clavó en Leo. Muy bien, Leonardo, dijo el profesor. No te pediré que expliques integraciones curvilíneas, pero si no dominas los fundamentos, has memorizado la solución. Prueba que estoy equivocado. El profesor se enderezó y formuló la pregunta. Contesta, Leonardo. ¿Cuánto es? Hizo una pausa. 8 por 9. Y luego suma 12. La pregunta era elemental, pero Leo sintió que su cerebro se bloqueaba. Los números bailaban ante sus ojos. Bien, interrumpió impaciente Stone. Venga, 8 por 9. Es vergonzoso. ¿Se quedó colgado? Se oyó un murmullo alto desde la última fila. Leo apretó los puños. Su cerebro, capaz de construir estructuras complejas, tropezaba con una acción tan simple. El profesor Clark lo animó suavemente. Tiempo, Leo. 8 por 9. Leo, recordando con dificultad la estructura de su preparación secreta, consiguió pronunciar. 72. Excelente, dijo Clark, y ahora agrega 12. Este era el último obstáculo. Leo sabía que un error ahora significaría el fin. En su mente veía cómo esos números debían combinarse para preservar la armonía. Vamos, Leonardo, no te hagas el misterioso. Stone estaba al borde de la ruptura. Leo abrió los ojos. 84, afirmó con firmeza. Se produjo un silencio, solo perturbado por la respiración pesada del señor Stone. Satisfecho de la respuesta correcta de Leo, el profesor Clark sonrió por fin. Correcto, Leonardo. 84, repitió el profesor. Stone saltó de su sitio, su rostro retorcido por la rabia. Pero esto es monstruosa injusticia. Me niego a admitirlo. Él solo adivinó. El profesor Clark levantó la mano, cortando la histeria del docente. Señor Stone, dijo con una severidad helada, adivinar un problema olímpico de matemáticas avanzadas y luego adivinar
Un ejemplo simple. No es adivinanza, es paradoja del genio. Leonardo Smith no es un tramposo. Es un genio intuitivo que entiende la estructura, pero no cuenta los detalles menudos. Clark se dirigió a Leo. Leonardo, has confirmado tu primer lugar. Has realizado un milagro en la pizarra. Estoy impresionado, dijo el profesor mirando a Stone. Pero tu profesor tiene razón en algo. Tu mayor victoria también es tu mayor debilidad. Se acercó más al muchacho. Tienes que aprender a respetar los fundamentos. Confirmo tu primer lugar, pero tendrás que trabajar el doble que todos los demás. Debes vencer esa parte de ti que no puede sumar dos números. ¿Entiendes? Leo, sintiendo simultáneamente triunfo y peso, asintió. Ese era el precio de su don. El profesor Clark observó la clase silenciosa. Y ahora, señor Stone, su voz resonó alta y oficial. No estoy aquí solo para confirmar la victoria de Leonardo. Estoy aquí para llevarlo. Nuestro joven genio pasará a un nivel completamente diferente. El profesor posó su mano en el hombro de Leo y sus ojos brillaron. El próximo lunes partimos juntos. Oficialmente ingresarás a la fase regional de la Olimpiada de Matemáticas en todo el estado, Leonardo. Esperamos nuevas victorias de ti. Al día siguiente de su triunfo en la pizarra, Leo se encontró en el despacho privado del profesor Clark. En lugar de fórmulas complejas, sobre la mesa de roble reposaba una delgada libreta. Empezaremos con tu punto débil, Leonardo, anunció Clark firmemente. Este es el diario de 2. Cada día una prueba, sin errores, precisión absoluta. Los entrenamientos en matemáticas avanzadas marchaban brillantemente. Leo y Clark hablaban el mismo idioma de estructuras y simetría. Pero cuando llegó el turno del diario, comenzó la pesadilla. Bueno, multiplicación compleja, rápido, exigía Clark. Leo se concentró. Su cerebro, capaz de manipular dimensiones, se estrellaba contra la barrera más simple. Apuntó rápidamente una respuesta errónea. El profesor Clark se incorporó de un salto, su rostro enrojecido. ¡Leonardo! Acabas de resolver un problema increíblemente complejo, y esto es un simple cálculo. ¿No ves la diferencia? Simplemente recuerda. No puedo, señor, gritó Leo desesperado. Sentía cómo se cerraba su garganta. Cuando usted grita, solo veo caos. No veo a dónde van esos números. Son solo símbolos que hay que memorizar. Mientes. No puedes ser un genio que no domina esto. Clark golpeó la mesa con la palma de la mano. Leo se hundió. Sabía que Clark, siendo un genio de las estructuras, nunca entendería aquello. Estaba listo para fracasar. Clark, su mentor, resultó ser un horrible maestro de aritmética. Sentado en una esquina, Leo decidió correr riesgos al día siguiente. En lugar de dirigirse al profesor, fue a visitar a su antigua maestra, la señora Evans. Señora Evans, no puedo. El profesor Clark no entiende. Quiere que memorice, explicó Leo en voz baja. La señora Evans sonrió. Era una sonrisa cálida y comprensiva, algo que Leo no veía hacía mucho tiempo. Sé, Leonardo, asintió ella. Tu cerebro no está hecho para memorizar trivialidades. Está hecho para crear belleza. Tomó un lápiz. Bien, no vamos a memorizar. Convertiremos este aburrido cálculo en un patrón. Transformaremos estos números en un baile. Si no ves cómo se unen, los dibujaremos uniéndose. Leo se inclinó sobre el dibujo. Por primera vez en su vida, el cálculo elemental dejó de ser un grupo aleatorio de números. Comenzó a adoptar formas y armonía que su cerebro genial podía captar. Desde aquel día, Leo inició una preparación secreta con la señora Evans. Continuaba fallando en las pruebas de Clark, pero su diario de 2 se llenaba lentamente, aunque con dificultades. Sabía que si el profesor descubría esa ayuda, la consideraría una debilidad. Leo experimentaba una sensación extraña.
Había llegado al campus universitario capitalino, sede de la preparación previa a la fase regional, un lugar donde se reunían los genios matemáticos de todo el estado. El profesor Clark lo dejó en una enorme sala llena de rostros desconocidos y se retiró. Leo se sentó en una mesa vacía, incómodo bajo las miradas curiosas. Su atención fue atraída por un muchacho alto, vestido impecablemente, con un corte de pelo perfecto y porte gélidamente seguro. Era Christopher Black, conocido como la máquina perfecta del cálculo y favorito absoluto de la competencia. Christopher se aproximó a la mesa de Leo, sin disimular su desprecio. «Seguramente tú eres Smith», dijo con tono gélido. Leo alzó la cabeza y respondió: «Sí. He oído hablar de ti, un genio que no conoce el cálculo elemental. Se rumorea que finges visiones para adivinar la respuesta correcta». Christopher apoyó las manos en la mesa. «Dime sinceramente, ¿te trajeron aquí para distraernos? ¿Sabes que esto no es una clase de arte?» «Vine para ganar», respondió Leo, reprimiendo el enojo. Christopher rió secamente, separándose de la mesa. «Ganar. La verdadera matemática es precisión. Tu método de adivinación es una afrenta a todo lo que hacemos aquí. Eres un fraude, Smith. Te desenmascararán en la primera prueba. Incompetente. Yo soy la auténtica precisión». Christopher se alejó. Leo quedó solo, sintiendo cómo su don se convertía en blanco de desprecio y sospecha. Tras el almuerzo, mientras Leo intentaba ignorar las miradas despectivas de Christopher, el profesor Clark le hizo una seña discreta para seguirlo. Se internaron en un pasillo vacío. La expresión del profesor denotaba preocupación. «Acabo de recibir el reglamento definitivo de la Olimpiada», dijo Clark en voz baja. Evitaba mirar a Leo a los ojos. «Debo ser absolutamente sincero contigo. Es una trampa, Leonardo». «¿Qué exactamente, señor?» Leo sintió cómo se tensaban todos sus músculos. «El comité está claramente en tu contra. Han introducido una nueva ronda cerrada». Clark se apoyó contra la pared. «No se trata de tareas estructurales. Son 150 cálculos secuenciales de múltiples pasos. Y tendrás 5 minutos para todo». Leo exhaló bruscamente. «¿5 minutos? Es imposible». «No se trata de Christopher», le interrumpió Clark. «Hay una cláusula especial en el reglamento. Debes confirmar por escrito cada paso intermedio del cálculo. Si das un salto utilizando tu método de visión, como hiciste en la pizarra, se considerará una infracción de las reglas y una descalificación inmediata». Leo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Quieren que fracase». «Quieren demostrar que eres un farsante», le corrigió Clark con dureza. «Tu método de visión debe desactivarse en esta ronda. Debes convertirte en una máquina que cuenta. Es un requisito imprescindible. No tienes otra opción. Si no consigues hacer los cálculos, todo nuestro trabajo, tu victoria, todo quedará anulado». Leo asintió. Su don, que le había dado la libertad, ahora se había convertido en su prisión. No solo no le habían dejado otra opción, sino que le habían obligado a hacer lo que más odiaba: cálculos rápidos y mecánicos. Leo llegó al seminario regional con el profesor Clark. La tensión era insoportable. Durante el descanso, Leo fue a la biblioteca para revisar por última vez su Diario de los Dos, su arma secreta contra la ronda cerrada. Dejó su mochila en una silla en el auditorio vacío. Cuando regresó, la mochila estaba en su sitio, pero Leo descubrió que su interior estaba desordenado. Su libro de texto de matemáticas avanzadas estaba en su sitio, pero el cuaderno fino que había escondido con tanto cuidado entre los papeles había desaparecido. Leo sintió una fría punzada de pánico. El cuaderno, lleno de cálculos sencillos, era su mayor vulnerabilidad. Leo salió corriendo al pasillo. Inmediatamente vio a Christopher Black, que estaba hablando con otros participantes. «Christopher, ¿dónde está mi diario?». Leo se abalanzó sobre su rival.
Christopher, molesto por la acusación pública, lo miró con frialdad. ¿Estás loco, Smith? ¿Para qué quiero yo tu cuaderno de basura? Christopher sonrió con desdén. ¿De verdad crees que le tengo tanto miedo a tu método de adivinación como para meterme en tu mochila? Busca tú mismo tus garabatos. Christopher se dio la vuelta de forma ostentosa. Leo comprendió que él no habría robado. Durante el entrenamiento con Clark, Leo estaba distraído. ¿Qué te pasa, Leonardo?, preguntó severamente el profesor Clark. Estás en las nubes. Si no puedes ser preciso, serás descalificado. Señor, mi cuaderno ha desaparecido. El diario de los dos, espetó Leo. Clark frunció el ceño. ¿Ha desaparecido? Así, sin más. Tu descuido demuestra que no estás preparado. Si no lo encuentras antes de la salida, le diré al comité que renunciamos a participar. Leo comprendió que Clark no creía en el sabotaje. Ahora no solo estaba en juego el primer puesto, sino la propia participación en la Olimpiada. Desesperado, Leo llamó a la señorita Evans. Le explicó que el cuaderno había desaparecido y que no tendría tiempo de recuperar todos los patrones antes de la Olimpiada. Ella, a su vez, le prometió ayudarlo. A última hora de la noche sonó el timbre. Era la señorita Evans. Leonardo, abre la puerta. He encontrado tu cuaderno, dijo en voz baja. Entró con el diario de los dos en la mano. El cuaderno no había sido robado, sino que estaba escondido en la papelera de la sala de profesores. Enseguida supe que no había sido Christopher. Él no se habría molestado en hacer algo que consideraba inútil, dijo Evans, pero su rostro estaba severo. Señaló una huella dactilar apenas visible en la cubierta. Lo he comprobado. Es el señor Stone. Leo estaba conmocionado. Quería que pensara que la había perdido, para que entrara en pánico y perdiera la confianza en mí mismo antes de la prueba más importante. Exacto. No quería que ganaras, Leo. Pero ahora tenemos tanto el cuaderno como la prueba de su baja acción. Evans le tendió el cuaderno. Tienes que prometerme que te concentrarás en la Olimpiada y no en Stone. Nos ocuparemos de él después de la Olimpiada. Esa noche, Leo se sentó con la cabeza entre las manos. Estaba furioso por lo que había hecho Stone, pero aún más por el miedo al círculo cerrado, porque de él dependía directamente si conservaría su plaza en la fase regional de la Olimpiada. Su padre lo encontró en ese estado. ¿No has vuelto a dormir, Leo?, le preguntó su padre. Leo no pudo contenerse y lo contó todo: el sabotaje, la ronda cerrada y cómo su cerebro se negaba a realizar el cálculo más simple. Papá, soy un genio que no sabe sumar. Voy a hacer el ridículo. No puedo construir ni siquiera un pequeño puente de números, dijo con dolor en la voz. Su padre lo miró. Por primera vez, no vio a un estudiante perezoso, sino a un genio atormentado. Hijo, dijo George, sentándose a su lado y cogiendo la hoja. Soy ingeniero. Sé cómo construir puentes. Tienes razón, para que un puente se mantenga en pie, cada pequeño detalle debe ser preciso. Cogió un lápiz y le mostró a Leo cómo se podía visualizar el proceso de cálculo. Ese enorme y bonito dibujo que ves en su totalidad es tu talento. El cálculo no es el dibujo en sí, sino las mediciones y los cálculos precisos y necesarios de los materiales. Puedes ver la forma, pero sin las cifras exactas, tu puente se derrumbará. No memorices, Leo. Comprueba. Usa tu capacidad para ver la estructura y descomponer instantáneamente los cálculos complejos en partes precisas y fiables, concluyó su padre. Leo sintió una increíble oleada de esperanza. Por primera vez en su vida, su padre no lo regañó, sino que lo ayudó a convertir su visión única en un poder práctico. Asintió con la cabeza. Ahora estaba listo para la batalla. A la mañana siguiente, justo antes de partir, Leo, el profesor Clark y la señorita Evans
se reunieron en el despacho del director. Evans presentó el cuaderno y las pruebas del sabotaje. El director Smith parecía muy molesto. Cogió el cuaderno, miró la huella y negó con la cabeza. Profesor Clark, me está convenciendo de que un profesor con 30 años de experiencia, el respetado señor Stone, conspiró para colocar el cuaderno a un alumno que apenas aprueba aritmética. El director Smith miró a Leo con una mezcla de escepticismo y cansancio. Suena como una fantasía, Leonardo. Director, no es una fantasía, intervino Clark con voz fría. Es la vergonzosa desesperación de un hombre que no ha podido aceptar el talento ajeno. La huella es suya. Leonardo está aquí para ganar, no para inventar historias. Tras largas discusiones y sopesar las pruebas, el director finalmente cedió y dijo: Está bien, no puedo ignorar las pruebas. El señor Stone será suspendido temporalmente de la enseñanza de matemáticas mientras se investiga este incidente. Clark estaba tenso. Director, eso está bien, pero ahora hablemos de las consecuencias, dijo. El escándalo por la humillación de Stone inevitablemente despertará el interés de la prensa. Todo el mundo sabrá del genio con malas notas. El director Smith suspiró profundamente y miró a Leo con una expresión severa e intransigente. ¿Lo entiendes, Leonardo?, dijo. Ahora no eres solo nuestro alumno, eres el símbolo de nuestro escándalo. Si en la Olimpiada Regional suspendes la ronda cerrada... El director se inclinó sobre la mesa. Si no pasas esta ronda y te descalifican por tu incapacidad para calcular, Stone tendrá derecho a apelar su suspensión temporal y toda esta historia del genio se revelará como una farsa. La prensa te hará pedazos. Miró directamente a los ojos de Leo. Tienes que pasar la ronda cerrada, Leonardo. Es imprescindible. Una derrota le dará voz y voto a Stone y nos traerá la vergüenza. El éxito en esta ronda es tu derecho a seguir participando y su expulsión definitiva. Leo sintió como una enorme responsabilidad se posaba sobre sus hombros. La ronda clasificatoria se celebró en una sala enorme y resonante. Leo estaba sentado a la mesa junto a su rival, Christopher Black. Leo tenía una condición para poder participar en la Olimpiada Regional: superar la ronda cerrada. La primera ronda de matemáticas avanzadas era una formalidad para evaluar el nivel. Leo la superó con brillantez. Su don para ver estructuras le permitió encontrar rápidamente la solución, pero debido a la necesidad de anotar meticulosamente todos los pasos, apenas superó a Christopher. Nos quedan 5 minutos para el inicio de la fase clasificatoria decisiva, anunció el juez principal. Leo sintió cómo aumentaba la tensión. Miró a Christopher. Este estaba sentado con una expresión de confianza impecable. Le pusieron delante a Leo un formulario con las tareas. Empezamos. Christopher se convirtió inmediatamente en una máquina. Su mano se deslizaba por el papel. Leo tomó un lápiz. Comenzó a trabajar utilizando el método de bloques fiables que le había enseñado su padre para no fallar. Se mantuvo firme. No se quedó atrás de Christopher, pero su ritmo requería una concentración enorme. 2 minutos, anunció el juez. Leo logró resolver rápidamente la mayor parte de los ejemplos, pero justo delante de él, en las últimas líneas, había un ejemplo increíblemente largo y de varias etapas, una serie de decimales engorrosos y divisiones complejas que requerían un cálculo de varios pasos. Sobre la cabeza de Leo se encendió el temporizador. 1 minuto. Su cerebro explotó. Ya no veía la estructura. Solo veía esos malditos números dispersos y aterradores que odiaba desde niño. El pánico que había estado conteniendo todo este tiempo salió a la superficie, convirtiéndose en un miedo físico sofocante. No voy a llegar a tiempo. No puedo. Stone va a volver. Se ponía nervioso. Leo se quedó delante de esa monstruosa serie de números,
con el lápiz suspendido sobre el papel. No sabía qué hacer. De repente, la voz de su padre le vino a la mente, no enfadada ni exigente, sino tranquila y segura. Tu genio es un dibujo enorme y hermoso. El cálculo son medidas precisas y necesarias. No lo memorices, Leo, construye. Leo cerró los ojos durante una fracción de segundo. Dejó a un lado el miedo. Al instante, dividió el monstruoso ejemplo de múltiples pasos que tenía ante sí en partes fiables y comprensibles, como pequeños y resistentes bloques de ingeniería. Vio cómo se fusionaban, en lugar de sumarlos. El pánico disparó, sustituido por una calma gélida y concentrada. Su lápiz cobró vida de repente. Leo terminó ese complejo ejemplo de múltiples pasos a una velocidad increíble. Luego vinieron las últimas tareas, las más difíciles. Leo trabajó, no contando, sino sumando números. Su velocidad, liberada del miedo y las dudas, se volvió increíble. Christopher, que hasta ese momento había liderado con confianza con su ritmo mecánico, se detuvo. Observaba el avance de Leo con creciente asombro. Su ritmo humano limitado no podía compararse con ese intuitivo avance. Sobre la cabeza de Leo se encendió un temporizador. 30 segundos. Leo terminó de escribir la última respuesta, la número 150, y la subrayó con un trazo grueso. Estaba seguro de no haber cometido ningún error. Levantó la vista, con la respiración entrecortada, pero con una fría triunfo en los ojos. Leo dejó el lápiz sobre la mesa con un golpe seco y fue el primero en entregar el examen. Christopher, que acababa de recuperarse del shock, se apresuró a coger las últimas 4 respuestas, tratando de recuperar el tiempo perdido, pero ya era demasiado tarde. ¡20 segundos! Anunció el juez. Leo no solo había completado el formulario, sino que había superado, sin lugar a dudas, a su principal rival, venciendo su mayor debilidad en el momento más crítico. La tensión en la sala era insoportable. Los jueces se reunieron alrededor de los formularios de Leo y Christopher, comparando las respuestas de la ronda cerrada. El profesor Clark se mantuvo al margen, con el rostro impasible. Tras 10 largos y angustiosos minutos, el juez principal se acercó al micrófono. La ronda clasificatoria ha terminado. Anuncio los resultados de la ronda cerrada, que exigía una precisión y una velocidad de cálculo perfectas. Leo sentía cómo le latía el corazón. Sabía que había superado la mayor parte, pero temía haber cometido errores al principio, cuando el pánico era más fuerte. El alumno Christopher Black ha cometido 3 errores insignificantes. El resultado es la admisión a la Olimpiada Regional. Un suspiro de alivio recorrió la sala, pero Leo esperaba su veredicto. El alumno Leonardo Smith. El juez hizo una pausa. Cometió un error al principio de la prueba. Sin embargo, el tiempo total y la precisión en el momento crítico nos permiten anunciar: aprobado para la Olimpiada Regional. Leo no sintió triunfo, sino un gran alivio. Había pasado. No le había dado motivos a Stone. Christopher, que por primera vez en su vida no había obtenido un resultado perfecto, se acercó a Leo. En sus ojos se mezclaban la ira y la perplejidad. Tú no deberías haber pasado esta ronda, dijo Christopher en voz baja, pero con rencor. Tu método es un truco estúpido. Te han confundido con un genio por error. No eres más que un cretino con las matemáticas que no sabe lo básico, Smith. No es un truco, respondió Leo. No sentía malicia. Solo veía a otro chico que se apoyaba en una precisión perfecta, pero limitada. ¿Tú has aprendido a contar?, preguntó Christopher, sin dar crédito a sus oídos. Leo negó con la cabeza. He aprendido a ver el recuento. Christopher se alejó, aceptando su derrota. El profesor Clark se acercó a Leo, con los ojos brillantes de alegría por primera vez en mucho tiempo. Lo has conseguido, Leonardo. Le has ganado, y te has ganado a ti mismo. Inmediatamente después de terminar el evento, Leo y el profesor Clark
Regresaron rápidamente a la escuela. El director Smith los esperaba en su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de documentos y parecía cansado, pero al mismo tiempo triunfante. Leonardo, comenzó el director, sin escatimar en grandilocuencia. No solo has superado la clasificación, sino que lo has hecho superando a quien se consideraba invencible. Tu victoria en la ronda cerrada ha sido impecable. Se volvió hacia Clark. Profesor, a la luz de este resultado convincente, así como de las pruebas que usted presentó anteriormente, he tomado una decisión definitiva con respecto al señor Stone. El director Smith tomó la carpeta y la puso sobre la mesa. Sus acciones de sabotaje y presión moral sobre un alumno que ha demostrado su talento ya no dejan lugar a dudas. No se trata de simple negligencia, sino de malicia. El director miró a Leo y su tono se volvió firme y oficial. El señor Stone queda despedido sin derecho a apelación y privado de todas las recomendaciones. Su carrera en nuestra escuela ha terminado. Leo sintió un increíble alivio. La carga que le había oprimido desde el principio había desaparecido. Había vencido no solo en matemáticas, sino también en justicia. Gracias, señor, dijo Leo en voz baja. Gracias a ti, Leonardo, corrigió el director. Has salvado la reputación de la escuela y has demostrado que no nos equivocamos al creer en tu genialidad. Tras el anuncio del despido de Stone, Leo y el profesor Clark salieron del edificio de la escuela. La carga que pesaba sobre el chico había desaparecido. Estaban en el aparcamiento, comentando la victoria, cuando se acercó un sedán negro. De él salió Christopher Black. En sus ojos ya no había desprecio, solo frío y amargo respeto y perplejidad. Evidentemente estaba esperando a Leo. «Has aprobado», dijo Christopher simplemente. «He aprobado», confirmó Leo. Christopher asintió con la cabeza. «He suspendido las últimas 4. Estaba tan seguro de mi ritmo que no calculé tiempo para volver a comprobarlo. Y tú has terminado el primero, por primera vez». Reconoció la superioridad de Leo. «Pensaba que tu método de visión era una casualidad, pero has conseguido que sea preciso». Christopher respiró hondo. «Está bien, tú has ganado. Pero te lo advierto, Smith. Las matemáticas reales son una ley. No perdonan la intuición si no puedes demostrarla. Si no aprendes a jugar según las reglas, tu don te destruirá». Era más que un insulto. Era una severa profecía. La rivalidad entre ellos no desapareció, pero se transformó. Pasó de ser una enemistad a un enfrentamiento tenso pero honesto entre iguales. El profesor Clark, que había alcanzado a Leo, interrumpió su diálogo. Parecía emocionado. «Muy bien, los dos. Basta de filosofar», dijo Clark, dándole una palmada en el hombro a Leo. «Acabo de recibir una llamada del comité organizador. Tú, Leonardo, no solo has ganado la admisión, como ganador de la clasificación, has obtenido una plaza directa en la final nacional en Washington». Leo y Christopher se quedaron paralizados al mismo tiempo. Washington estaba por delante. La euforia por haber pasado la selección y el despido de Stone no duró mucho. A la mañana siguiente, el profesor Clark llamó a Leo a su despacho, y en su rostro no había ni rastro del reciente triunfo. Sobre la mesa había un documento oficial de los organizadores de la Olimpiada Regional, titulado «Requisitos para la presentación de las soluciones finales». «Enhorabuena, Leonardo», dijo Clark con una sonrisa amarga. «Les has asustado. Has ganado en el marcador, pero ellos no pueden aceptarlo». Clark señaló el párrafo resaltado en negrita. «El comité organizador establece una nueva condición de importancia crítica para pasar a la final nacional. Cualquier decisión presentada en la fase regional debe formalizarse estrictamente según el protocolo académico». Leo se tensó. «¿Qué significa eso, señor?» «Significa que tu don ha sido declarado ilegal.
respondió Clark secamente. Nada de diagramas únicos, nada de abreviaturas gráficas, nada de visiones en los márgenes. Cada paso, cada conclusión debe estar descrito linealmente y formalmente, como en el libro de texto más aburrido. Solo el cumplimiento perfecto del protocolo garantiza el paso a la siguiente fase. Leo sintió que se le encogía el corazón. Era peor que una simple cuenta. Aquí se le pedía que rompiera la propia naturaleza de su pensamiento. Leo sintió un miedo frío y pegajoso. Se imaginó cómo su mano intentaba, lentamente, paso a paso, escribir esa enorme estructura que veía en su mente. Le invadió el pánico. Temía no poder manejar los métodos típicos y que perdería la singularidad de su don. Leo comenzó a entrenarse, tratando de obligar a su cerebro a trabajar de forma lineal. Pasaba horas en la biblioteca, trabajando en tareas que antes resolvía en minutos. Cada vez que veía la solución como una estructura integral y brillante, tenía que obligarse a dibujar un esquema aburrido y paso a paso. Era una tortura. 2 días después de la introducción de las nuevas reglas, Leo encontró en su pupitre de clase un pequeño cuaderno perfectamente limpio. Estaba lleno de una letra cuidada y caligráfica, y contenía esquemas muy detallados y ejercicios prácticos sobre cómo traducir rápidamente la lógica gráfica compleja a un protocolo académico riguroso. No se trataba de materiales didácticos comunes, eran métodos perfectos y precisos que solo alguien con una mente matemática impecable podía haber desarrollado. Leo sospechó inmediatamente de Christopher Black. ¿Quién más, aparte de él, tenía tanta meticulosidad y tanta necesidad de orden perfecto? Se apresuró a buscar a Christopher, pero éste, como si lo hubiera intuido, lo evitaba. Sea quien sea, quiere que apruebes, comentó el profesor Clark, a quien Leo le mostró el cuaderno. Pero había algo inquietante en esa ayuda anónima. ¿Era una muestra de respeto por parte de un rival? ¿O era una forma de asegurarse de que Leo, cuando llegara a la final, resolvería los problemas según las reglas de otros? Leo no sabía si debía estar agradecido o desconfiado. Sentía que detrás de esa ayuda se escondía algo más que simple amabilidad. Leo siguió entrenándose con el cuaderno. Aprendió no solo a resolver, sino también a falsificar su proceso de pensamiento, convirtiendo sus intuiciones en pasos lineales y aburridos. Poco después de que Leo comenzara a adaptarse a las nuevas exigencias, el profesor Clark lo llamó para tener una conversación urgente, claramente nervioso. «No es justo, Leonardo», dijo Clark, dando un golpe en la mesa con la palma de la mano. «Has hecho todo lo que te hemos pedido, pero ahora han vuelto a subir la apuesta». Clark explicó que el señor Stone, que, aunque había sido despedido, conservaba amplios contactos en el ámbito educativo, había presentado una queja formal ante el comité regional. En ella afirmaba que la victoria de Leo en la clasificación había sido amañada debido a la intervención de Clark y del director. Exige la anulación de tu plaza directa en la final nacional e insiste en que debes quedar en primer lugar en la final regional para que su despido sea definitivamente confirmado, dijo Clark. Leo sintió cómo una nueva oleada de presión le oprimía el pecho. «No solo quiere que pierda», dijo Leo en voz baja. «Quiere que te derrumbes», concluyó Clark. «Si no ganas la final regional, si no demuestras tu superioridad en el nuevo y estricto formato, Stone recuperará su derecho a voto y tu triunfo se convertirá en una farsa pública». La amenaza se había vuelto concreta y personal. Leo tenía que ganar, no por él mismo, sino para cerrar para siempre la puerta al pasado que amenazaba con devorar su futuro. Ahora, cada paso en falso, cada símbolo ilógico, amenazaba no solo con la derrota, sino con una humillación pública total. Perfecto,
Pasemos al clímax de la primera gran etapa, el capítulo 10, donde Leo debe aplicar todos sus conocimientos y controlar su don bajo una presión increíble. La sala de la etapa regional estaba llena de un silencio solemne, casi opresivo. Leo estaba sentado a su mesa, sintiendo sobre sí el peso de todas las expectativas, las de Clark, las del director e incluso las de la presencia invisible y triunfante de Stone. A su lado estaba sentado Christopher Black. Por primera vez competían en igualdad de condiciones, pero por diferentes motivos. Christopher, para recuperar su impecabilidad. Leo, para afirmar su derecho a existir. Cuando el juez principal presentó la tarea final, Leo sintió que su don estaba en peligro. Era una tarea compleja del ámbito de la teoría de grafos, que requería no solo cálculos, sino también la construcción de una estructura óptima y multidimensional, similar a un plan arquitectónico. En el mismo instante en que Leo leyó la tarea, su mente se iluminó. Vio la respuesta, una construcción enorme y elegante, sólida e impecable. Tenía la solución, pero sabía que no podía escribirla. Leo agarró frenéticamente un lápiz. Intentó aplicar el método que había practicado en el cuaderno de Christopher, dividir a la fuerza la imagen integral en pasos lineales y aburridos. Cada intento era una tortura. Anotaba la fórmula, pero veía que no se correspondía con la verdadera estructura luminosa que tenía en la cabeza. La lógica que intentaba imponer solo lo ralentizaba, creando caos. «Ha pasado media hora», anunció el juez. Leo estaba paralizado. Miró a Christopher. Este trabajaba a la perfección. Su letra era impecable. Cada paso se derivaba lógicamente del anterior. Leo comprendió que si seguía escribiendo según las reglas, no solo perdería tiempo, sino que también perdería la verdad de la solución. El miedo a perder su don superó al miedo a la descalificación. Leo respiró hondo, recordando las palabras de su padre. Usa tu capacidad para ver la estructura. Tomó una decisión que podía costarle todo. Descartó las reglas. Primero, en secreto, esbozó en una esquina del borrador su diagrama único, el verdadero plan multidimensional que veía su cerebro. Luego, utilizando el cuaderno de su ayudante anónimo como clave para la traducción, comenzó no a resolver, sino a reescribir esa estructura en un protocolo académico. Escribió a una velocidad increíble, llenando las páginas con pruebas precisas, pero formalmente impecables. Falsificó la lógica. Sabía que la verdadera solución era intuitiva, pero la apariencia era perfecta. 10 minutos. Cuando Leo terminó, le temblaba la mano. Revisó su solución. Parecía un documento académico perfecto, pero en su base había una visión prohibida e intuitiva. Lo había arriesgado todo. El anuncio de los resultados de la final tardó una eternidad. Leo, Christopher y el resto de participantes esperaban sentados. Leo sentía el peso de su riesgo. Si su lógica única se descubría bajo la capa del protocolo académico, lo descalificarían. Finalmente, el juez principal tomó el micrófono. Anunció que la mayoría de las soluciones eran demasiado lentas o no lo suficientemente lógicas. Debemos destacar el trabajo de un participante, la decisión de Leonardo Smith. El juez hizo una larga pausa. Smith presentó la respuesta más elegante y perfectamente precisa al problema. Sin embargo, Leo se encogió. Ya está. Sin embargo, su trabajo contiene varias abreviaturas gráficas y el uso de lógica no lineal en los borradores. Esto incumple las estrictas normas de presentación necesarias para ser admitido en la final nacional. El juez miró a Leo con pesar. Lamentablemente, nos vemos obligados a descalificar la presentación de su trabajo, lo que técnicamente le priva de una plaza directa en Washington. Un murmullo recorrió la sala.
Christopher Black, que había permanecido impasible, finalmente dejó que sus emociones afloraran. Una amarga decepción. Antes de que el juez pudiera anunciar al ganador, el profesor Clark se puso de pie. Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. Smith ha sido descalificado por haber tomado una decisión demasiado acertada y demasiado rápida, declaró Clark. Sí, ha infringido la formalidad, pero su trabajo ha demostrado que su genio supera su protocolo. No pueden descalificar a un genio por pensar más rápido de lo que ustedes escriben las reglas. Clark se acercó a la mesa del jurado y señaló el formulario de Leo. Su visión intuitiva no contiene errores, y lo único que le impedía avanzar era su miedo al pensamiento no convencional. Ustedes exigen que los matemáticos piensen como máquinas, no como personas. Bajo la presión de los argumentos de Clark y la evidente perfección de la respuesta de Leo, los jueces se retiraron para deliberar. Volvieron unos minutos más tarde. Reconocemos que la solución de Leonardo Smith es la mejor, anunció el juez. Anulamos la descalificación, pero su trabajo se marcará con un comentario especial. Leonardo Smith es declarado ganador de la Olimpiada Regional. Leo experimentó un triunfo absoluto. No solo ganó, sino que defendió su derecho a su don. Al final de la ceremonia de anuncio de los resultados, el juez principal sonrió e hizo el anuncio final. Como ganador de la Olimpiada Regional, Leonardo Smith obtiene una plaza directa en la Final Nacional en Washington. A continuación, el juez se volvió hacia Christopher. El alumno Christopher Black, que quedó en segundo lugar, también fue destacado por el comité por su impecable precisión formal. Recibirá una invitación especial para participar en la final nacional. Leo y Christopher volverían a enfrentarse en una competición, pero ahora a nivel nacional. Leo comprendió que su victoria sobre Stone era solo el primer paso. La verdadera batalla, la de conseguir el reconocimiento de su método, no había hecho más que empezar. Leo y Clark llegaron a Washington. El ambiente de la final nacional era completamente diferente. No era solo una competición, sino una muestra de los futuros genios del país. Las tareas requerían pensamiento abstracto, en lo que Leo era fuerte, pero al mismo tiempo era necesario mantener un protocolo académico muy estricto. Christopher Black también acudió por invitación especial. Su relación seguía siendo extraña y tensa. No eran amigos, pero Christopher ya no intentaba humillar a Leo. Veía en él a un digno rival al que había que vencer de forma honesta. Durante el seminario introductorio, Leo se fijó en una de las participantes, Veronica Blair. Estaba sentada en la primera fila, con una mirada penetrante y cínica para su edad. No solo era inteligente, sino que era una analista perfecta y fría, y la clara favorita. Después del seminario, Verónica se acercó directamente a Leo. «Tú eres Leonardo Smith», dijo sin saludar. Su voz era brusca. «Eres el chico que casi fue expulsado en la fase regional por infringir el protocolo, el que estuvo envuelto en un escándalo con acusaciones de falsificación». Leo se tensó. Se dio cuenta de que Verónica había estudiado su expediente. «Tu método de visión es romanticismo para perdedores», continuó Verónica, mirándolo desde arriba. «Solo creo en la preparación, la lógica y las pruebas. Tu avance fue una suerte temporal en un contexto de presión. A este nivel, la suerte se acaba. Smith». Verónica no solo le amenazaba con la victoria, le golpeaba deliberadamente en su punto más débil, su vulnerabilidad pública. Tus oponentes ya han demostrado que puedes derrumbarte por el estrés. Veamos cómo ves tus estructuras cuando tu cerebro empiece a dudar incluso de que 2 más 2 son 4, dijo Verónica con una leve sonrisa. Sé dónde está tu punto débil, Smith, y pienso aprovecharlo. Con estas palabras se alejó. Leo sintió cómo le invadía de nuevo un frío temor. Verónica utilizó una psicología pura y calculada, sabiendo que podía hacer que su don se volviera en su contra, simplemente recordándole su pasado.
La tensión creada por Verónica devolvió a Leo a su viejo miedo, perder el control de las cuentas elementales. Comenzó a releer febrilmente aquel cuaderno anónimo, con diagramas académicos perfectos. Sabía que solo con esos métodos podría sobrevivir a la final. Por la noche, mientras Leo estaba sentado en el comedor común, sobre su cuaderno, se le acercó Christopher Black. Se sentó frente a él, mirando en silencio el cuaderno. «Es un buen libro de texto», dijo Christopher, sin mirar a Leo a los ojos. Leo levantó la vista. «¿Sabes quién lo escribió?» Christopher se encogió de hombros, pero sus labios temblaron ligeramente. «Alguien que desprecia los errores más que tú». De repente, Leo lo entendió todo. Ningún profesor, ningún otro genio, habría perdido el tiempo sistematizando los errores de Leo, excepto alguien que estuviera fanáticamente obsesionado con el orden. «Eres tú», afirmó Leo. Christopher asintió. «No quiero ganarte porque hayas cometido un error en la suma. Quiero ganar a tu versión más fuerte», dijo con tono tenso. «Ahora que los dos estamos aquí, tienes que ser perfecto. Tu intuición y mi precisión son nuestra única oportunidad contra gente como Verónica». Su frágil alianza se fortaleció. No era un abrazo amistoso, sino una asociación pragmática y fría entre dos rivales contra una amenaza común. Verónica Blair no perdió el tiempo con palabras vacías. Al día siguiente, su amenaza se hizo realidad, dañando la reputación de Leo. Durante el almuerzo, el profesor Clark, pálido como la cera, apartó a Leo a un lado. Sostenía una tableta en sus manos, en cuya pantalla se veía la página principal de un importante portal de noticias nacional. El artículo se titulaba «El genio de las malas notas. ¿Merece la pena creer en un niño prodigio salvado por un escándalo?» Ella lo ha revelado todo», dijo Clark con voz temblorosa de ira. «Toda la historia, tus notas bajas, el despido de Stone, las acusaciones de falsificación y violación del protocolo en la fase regional. Insinúan que tu éxito es el resultado de una cobertura administrativa y no de tu talento». Leo sintió cómo le invadía el miedo. Verónica no se limitó a luchar contra él en la pizarra. Llevó su duelo a la arena pública, dejándolo vulnerable ante todo el país. Comenzó la ronda final de la Olimpiada Nacional. La tarea resultó ser un rompecabezas de ingeniería y matemáticas que requería no solo cálculos avanzados, sino también la capacidad de visualizar una construcción física en un espacio multidimensional. Un desafío directo para Leo. Verónica Blair se puso a trabajar de inmediato. Ella no veía la estructura, veía el algoritmo. Su método era puro, formal e impasible como un programa. Rellenaba rápidamente el formulario con fórmulas, trabajando a una velocidad increíble. Leo sentía cómo su confianza en sí mismo se desvanecía. Vio toda la estructura, sus defectos, su equilibrio y su solución ideal. Pero su mano se paralizó. La presión pública y el miedo a cometer un error en el cálculo le hicieron dudar de cada paso de la traducción de su visión a fórmulas. Leo se dio cuenta de que no podría ganar si resolvía el problema solo. Su visión de la estructura era inútil sin una precisión absoluta en los cálculos, que no podía garantizar bajo tanta presión. Miró a Christopher. Este trabajaba a su ritmo perfecto y metódico. Arriesgándolo todo, Leo escribió rápidamente una nota utilizando el mismo código del protocolo académico que habían estudiado juntos. Se la pasó a Christopher. «Veo la estructura, pero necesito que compruebes todos los pasos clave de los cálculos». Christopher, al recibir la nota, miró primero a los jueces y luego, con un movimiento apenas perceptible, asintió con la cabeza. Fue un momento de máxima confianza entre los dos rivales. Leo comenzó a construir su solución en el papel, anotando las etapas principales. Christopher, por su parte, secretamente revisaba los engorrosos cálculos de Leo,
utilizando su impecable precisión mecánica para contar. Verónica fue la primera en terminar. Dejó el lápiz y su rostro expresaba una fría y calculadora confianza, digna de una ganadora. Pero Leo y Christopher, trabajando como una sola mente perfecta, la visión de Leo, confirmada por la precisión de Christopher, terminaron su trabajo un instante después que ella. Se produjo una larga y tensa hora de espera. Cuando los jueces finalmente regresaron, el ambiente en la sala se tensó. El juez anunció que, a pesar de su belleza algorítmica, la solución de Verónica contenía un error crítico e irrecuperable al final, resultado de un exceso de confianza. A continuación, el juez miró a Leo. La decisión de Leonardo Smith fue considerada impecable y absolutamente precisa, lo que le valió el primer puesto y el título de campeón nacional. El juez continuó. El alumno Christopher Black ocupó el honorable segundo puesto, gracias a su lógica impecable y al mínimo número de errores. Leo y Christopher volvieron a pasar juntos la fase decisiva, esta vez la final nacional. Leo obtuvo el título oficial de ganador, pero ambos comprendieron el verdadero significado del triunfo. Su unión humana, en la que la intuición y la fiabilidad trabajaban en pareja, resultó ser una fuerza invulnerable que superó la cínica soledad. Leo y Christopher, como los mejores matemáticos del país, entraron a formar parte del equipo nacional para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que este año se celebraba en Cambridge. Leo y Christopher llegaron a Cambridge. El ambiente de la Olimpiada Internacional de Matemáticas era abrumador. Junto a ellos se sentaban genios de China, Rusia e India, cada uno de ellos la cumbre de su escuela nacional. Leo sentía que su don, su visión de la estructura, le daba ventaja en el pensamiento abstracto, pero al mismo tiempo lo hacía vulnerable al desprecio por lo poco convencional. Al principio, Leo se encontró con la doctora Elizabeth Wood, una destacada matemática investigadora que supervisaba la selección. Ella lo llevó aparte y le hizo una oferta de patrocinio a cambio de estudiar su método, pero Leo rechazó la oferta de forma rápida y educada, ya que no quería convertirse en un objeto. Sin embargo, la amenaza seguía ahí. La doctora Wood dejó claro que la forma y la rigurosidad se evaluarían con la misma severidad que la respuesta en sí. El conflicto se trasladó rápidamente al tablero, donde Leo se dio cuenta del verdadero valor de su puesto. Se encontró en un enfrentamiento directo con dos de las cimas absolutas de las matemáticas mundiales. El primero era Lin Hao, de China, conocido no solo por su velocidad, sino por su ritmo infalible. Hao escribía fórmulas con una precisión mecánica y aterradora. Su método era una máquina de cálculo pura e intransigente. La segunda era Anna Petrova, de Rusia, cuyo talento residía en una lógica perfecta y multifacética. Construía demostraciones que eran fortalezas inexpugnables de argumentos. Leo comprendió que se encontraba entre la espada y la pared. Si dudaba, Hao le adelantaría en la puntuación. Si cometía el más mínimo error en la redacción, Petrov lo aplastaría en las pruebas. Para Leo, no era solo una competición, era una prueba de resistencia de su método frente a los estándares mundiales. Tenía que ser tan rápido como Hao y tan impecable como Petrov, utilizando su don para ver la estructura como única ventaja. En las dos primeras rondas, Leo se mantuvo firme, utilizando a Christopher, que estaba sentado a su lado, como ancla mental, ayudándole a controlar el registro formal. Pero esta alianza era frágil, y la final exigía una victoria absoluta y unánime. Comenzó la ronda final. La tarea no solo era difícil, sino provocadora. Era una tarea que requería intuición en topología, la sección de la geometría que estudia las propiedades del espacio, y una lógica pura y multietápica en las demostraciones.
Leo vio la solución al instante. Era la estructura más hermosa y compleja que había visto jamás. Su don exigía la materialización inmediata de este cuadro completo, pero las reglas exigían una demostración lineal inmediata, lo que llevaría varias horas. Leo se dio cuenta de que no podía demorarse. Si se demoraba para garantizar una presentación impecable, como le habría aconsejado Christopher, perdería sin duda ante la velocidad de Hao. Si trabajaba a la velocidad de la intuición, como Hao, corría el riesgo de ser descalificado por una presentación poco convencional. En ese momento crítico, Leo recordó todo: el miedo a Stone, el pánico por la cuenta, el rostro de su padre y sus palabras sobre la construcción. Tomó una decisión. Tenía que combinar su velocidad y su rigor, convirtiéndose en un puente entre la intuición y la lógica. Leo cogió un lápiz. No esperó a que Christopher le ayudara a traducir su visión. Al principio, en el borrador, utilizó en secreto sus símbolos gráficos únicos. Estos símbolos no eran simples garabatos, sino que se convirtieron en un puente mental que permitía que su visión se conectara instantáneamente con la lógica académica necesaria. Con su ayuda, tradujo la compleja estructura topológica en una serie de fórmulas coherentes, pero extraordinariamente rápidas. Luego, utilizando esta fórmula oculta, Leo comenzó a escribir el borrador final. No falsificó la solución, sino que la tradujo. Escribió a una velocidad increíble, llenando las páginas con un protocolo preciso, pero inusualmente rápido. Arriesgó todo, violando deliberadamente el límite de velocidad y estilo exigido por el comité. Su equipo fue el primero en entregar el formulario, adelantándose a todos. El anuncio de los resultados fue solemne. El juez señaló que el nivel de los trabajos era sin precedentes. En primer lugar, el juez anunció: gracias al trabajo impecable y ejemplar y al liderazgo de Christopher Black, así como al alto nivel general, el equipo de los Estados Unidos de América obtiene la puntuación más alta por equipos y se proclama ganador de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El equipo recibe la Copa de Oro y un importante premio en metálico. Christopher aceptó los elogios con su habitual orgullo contenido. La sala aplaudió. La victoria del equipo quedó oficialmente confirmada, y su figura principal fue un lógico impecable. Pero entonces, el juez pasó a los resultados individuales. Y ahora, sobre el alumno cuyo trabajo dividió al comité de jueces, el alumno Leonardo Smith. Su decisión fue impecable y absolutamente correcta, anunció el juez. Sin embargo, su presentación no se ajustaba al protocolo. Pero, teniendo en cuenta su fundamental corrección, la singularidad de su pensamiento y el resultado más alto del mundo, que aseguró la ventaja del equipo de Estados Unidos, le otorgamos un reconocimiento especial y una medalla de oro. Leo no solo ganó, eligió su libertad. Christopher, que ganó la medalla de plata, se acercó a Leo cuando salieron juntos al escenario. «Estás loco», dijo Christopher, sonriendo sinceramente por primera vez, «pero me alegro de que no hayas sido como todos los demás». Leo regresó a casa con el estatus de héroe nacional. La victoria del equipo estadounidense en la Olimpiada Mundial no fue solo un logro deportivo, sino que demostró que un genio poco convencional no solo puede sobrevivir, sino también triunfar. El profesor Clark, orgulloso hasta las lágrimas, organizó una pequeña pero sincera recepción en la escuela. En cuanto a Christopher Black, su rivalidad finalmente encontró su equilibrio. Christopher, reconocido oficialmente como líder del equipo, al igual que Leo, recibió la medalla de oro como miembro del equipo ganador. Gracias a ello, recibió por adelantado invitaciones de las principales universidades del país. Christopher sabía que Leo necesitaba reglas para estructurarse y él mismo necesitaba el caos de Leo para inspirarse.
Leo tuvo la oportunidad de estudiar donde quisiera, pero decidió quedarse en su antigua escuela y centrarse en su propio camino. Ya no le daban miedo los números. Su visión y su lógica funcionaban ahora como un mecanismo perfecto, complementándose entre sí. Era capaz de ver al instante la estructura más compleja y luego traducirla con precisión y rapidez en fórmulas impecables, sin cometer errores elementales. Su historia se convirtió en una leyenda en los círculos matemáticos, la historia de un niño que no intentó ser normal, sino que aprendió a utilizar su mayor debilidad como parte de su mayor ventaja. A menudo recordaba cómo tomó la decisión de participar en la Olimpiada escolar, a pesar de su miedo a las matemáticas. Ni siquiera pensó que ese arriesgado paso que dio aquel día tendría un impacto tan grande en toda su vida. Al fin y al cabo, no se trataba de convertirse en el mejor matemático del mundo, sino de encontrar el valor para ser uno mismo. Y en eso, Leo Smith logró su verdadera y absoluta victoria.